Se oyen algunas hojitas todavía. Jeremías capítulo 29 del versículo 1 al 14. Gloria al Señor. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, vea que ya habían ingenieros en aquel tiempo, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía, ¿qué decía? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, que les dijo: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Tome asiento esta preciosa mañana. Le hemos titulado a esta predicación: buscarle en el corazón. Amén. Buscarle con el corazón. Ese debe de ser nuestro anhelo todos los días. No solo cuando viene el tiempo de la adoración y de la alabanza, o cuando estamos en el culto vamos a gemir delante de Dios, sino que durante las 24 horas del día debemos de buscarle con el corazón, vivir en esa armonía, vivir en esa conectividad con Dios. Entonces, mis hermanos, un poco estudiando estos versículos y estos capítulos, el capítulo 28 de este libro nos habla de un contraste que hubo entre Jeremías y Ananías, un profeta que se levantó en ese tiempo profetizando paz,
en ese tiempo de angustia que estaba viviendo o que iba a vivir Israel, porque vendrían tiempos angustiosos para ellos. Entonces, este hombre se levantó profetizando paz y se levantó profetizando el regreso de los que habían sido llevados cautivos en un tiempo muy corto. Él daba 2 años para que regresaran y que regresaran también los utensilios que habían sido tomados por los babilónicos para llevarlos a su tierra. Entonces él dice, dentro de esos 2 años regresarán esos utensilios y volverán de la cautividad, será roto el yugo. Y este asunto, mis hermanos, fue muy fuerte, porque Dios habla a Jeremías. Le estoy hablando del capítulo 28, después usted lo puede ir a leer a su casa tranquilamente. Porque este contraste, le dije, después viene palabra de Dios a Jeremías. Y le dijo palabras muy fuertes, mi hermano, que por haber profetizado de esa manera iba a morir. Entonces, ese mismo año muere el profeta Ananías por palabra que Dios le envió, por haber hablado cosa que Dios no le dijo que hablara. Entonces, este cuidado, mis hermanos, que debemos de tener, por eso le digo, buscarle con el corazón, porque podemos hablar con nuestro corazón. Muchas veces somos tocados sentimentalmente, emocionalmente por lo que estamos viviendo y nos dejamos llevar por eso, mis hermanos, y podemos decir palabras que Dios no puso en nuestra boca. Entonces, eso es, mis hermanos, lo que está sucediendo. Este asunto fue tan fuerte. Y comparando esto que sucedió en ese tiempo, hoy estamos viviendo tiempos de gran conflicto igualmente. Hermanos, parece que esto del conflicto entre Rusia y Ucrania vino a poner en segundo lugar lo del COVID. Hoy ya no se habla del COVID, hoy se habla de la guerra. Y no sé qué cosas más vendrán después. Pero todo este movimiento, mis hermanos, ¿sabe qué va a suceder? Que las iglesias se llenan. Y gloria a Dios, porque entre esa angustia y esa desesperación hay personas que le buscan a Dios de corazón. Pero en estos movimientos que hay, mis hermanos, por ejemplo, cuando se desató esa crisis hace muchos años, se abrieron megas iglesias. Megas iglesias, mis hermanos, donde la gente va a montones, hacen fila grande. Son más grandes los parqueos que los templos. Pero la gente va en busca de palabra, ¿verdad? En busca de que le hablen. Por eso le digo de estas megas iglesias donde se abrió todo ese sistema de la que usted ya conoce, ¿verdad? Y que la gente comenzó a sembrar porque estaban pasando momentos de crisis, momentos difíciles. Entonces, sembremos que Dios nos va a dar. Y entonces esto, mis hermanos, que sucede muchas veces es que nosotros como hombres queremos que nos profeticen lo que nosotros estamos necesitando y no lo que puede ser para cambiar nuestro destino o cambiar nuestras vidas. La palabra de Jeremías con la palabra de este profeta Ananías eran 2 polos muy diferentes. Pero es que Jeremías traía palabra de Dios y el otro palabra de su corazón. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo de todos estos conflictos, hermanos, no podemos ponernos a orar por la paz.
pero sí podemos orar porque Dios tenga misericordia de las almas, que alcancen la benevolencia de Dios, que alcancen la salvación, que transforme las vidas de estos hombres que son, hermanos, que tienen ese lugar que Dios en su amor y en su misericordia les ha puesto ahí. Porque su palabra, lo vamos a estar viendo más adelante, dice que Él quita y pone reyes. Pero, hermanos, ¿cuál es la posición que vamos a ocupar? Porque podemos ser reyes buenos como podemos ser reyes malos. Podemos ser cristianos buenos como cristianos malos. Y ambos el Señor va a utilizar, como utilizó al rey de Babilonia, como utilizó al faraón. Pero también, mis hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que clamar que se levanten reyes o presidentes conforme al corazón de Dios. Y bueno, y si estamos ya en los últimos tiempos, pues que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, porque para este tiempo hemos sido llamados. Ese es, mi hermano, nuestro llamado, de vivir los tiempos proféticos de Dios. Entonces, mi hermano, en este periodo, en estos tiempos, en estos ciclos de la vida, debe de cada cristiano enfatizar en su vida y meditar en su vida cómo está viviendo delante de Dios una santidad íntegra. No dejarse llevar porque el enemigo, mis hermanos, sigue sus trampas utilizándote para traerte, y sabe él que sus tiempos se están cumpliendo. Y nosotros que estamos viendo estos tiempos no nos debemos dejar engañar. Amén. La iglesia no debe de caer en el engaño que el enemigo está trayendo. ¿Quieres caminar seguro en la vida? Debes de buscarle a Dios, pero buscarle de corazón. Debes de buscarle, mi hermano, porque entonces entenderás y comprenderás cómo debes caminar en esta vida. O sea, estamos en este tema, mi hermano. Estamos con este lema, y el camino del hombre es perverso. ¿Por qué estamos en guerra? ¿Por qué estamos en problemas, en conflictos? ¿Usted cree que solo esos países van a salir afectados de la guerra? A nosotros acá en Italia ya nos alcanzó la parte económica. Si ese hombre comienza a hacer este movimiento con la mano ahí, se cerró la llave del gas. Ya nos va a tocar que ir a buscar leña. Ya vamos a querer estar en el refugio porque allá hay leña. Pastor, le va a tocar que poner un buen candado ahí. Si no, todos nos vamos a ir a meter ahí. Y yo le decía, Señor, gracias, porque ya estamos saliendo del invierno. Para el próximo año, no sé qué vamos a inventar. Pero lo que sí le puedo decir, mi hermano, que no vamos para mejoría. No es que las cosas van a mejorar con el tiempo. Si una cosa tras otra cosa vamos. Y entonces en ese proceso, mis hermanos, nosotros no debemos de caer en la confusión, sino tener siempre nuestra Biblia abierta y ver qué es lo que el Señor me está diciendo. Porque, como le decía al inicio, Dios sabe por qué nos está hablando a través del libro de Jeremías. Porque cuando Jeremías escribe en un periodo muy complicado. Y vivir, mis hermanos, en medio de la tragedia, vivir en paz, no es fácil. No es fácil, mi hermano, mantener la calma. Y la iglesia
La iglesia es llamada, mis hermanos, a mantener esa paz, porque la paz que nosotros llevamos en nuestro corazón no es la paz del mundo. Es la paz que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y en medio del conflicto nosotros tenemos que tener esa paz que el Señor nos ha dejado. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la iglesia venía a vivir un periodo muy complicado cuando Jesús les dijo eso. Y nosotros debemos de entenderlo, que en medio de todas estas tragedias, no podemos, mis hermanos, entrar en desesperación. No vaya a querer salir huyendo de acá o de nuevo para su tierra. Si el Señor lo trajo acá, eso es lo que nos dicen esos versículos. ¿Usted cree que irse para allá se va a salvar? Esto es mundial, mi hermano. Esto ya es cuestión de tiempo nada más. Entonces, veamos los versículos 4 y 5. Nos saltamos hasta ahí. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué les dijo? Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. ¿Sí? Donde Dios nos trajo, donde Dios nos ha puesto, mi hermano, tenemos que trabajar. O sea, la guerra seguirán, los problemas vendrán, pero la vida continúa. O sea, no podemos dejar, mis hermanos, ya de dejar porque vemos estas cosas, nos vamos a dejar morir. No. La vida tiene su percurso, la vida tiene que continuar entre la tragedia, entre la pandemia. No podemos, mis hermanos, ponernos en 4 flechas ahí y esperar a ver qué dicen los gobiernos. Al final del mes el de la Fito le va a decir, págame. Entonces, nuestra vida continua, siempre con nuestra mirada puesta en Dios, hacia adelante. Pero, mis hermanos, no pensar que esto ya nosotros no tenemos que continuar viviendo, no tenemos que continuar trabajando, no tenemos que tener lo que debemos de tener. No, debemos de continuar. ¿Cómo estamos pensando hoy? Cada cosa que viene, mi hermano, Dios nos habla cómo tenemos que comportarnos. El versículo 6 dice, casaos y engendrad hijos y hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas. ¿Sabe qué dice la gente hoy? ¿Para qué me voy a casar? Dice. Si ya el mundo se va a terminar, ¿para qué? Dice, ¿para qué voy a traer hijos a este sufrimiento? ¿Y qué sabemos si Dios es el que tiene el control de todo? Angustias, desesperaciones, tragedias, todas estas cosas han habido, van a seguir habiendo, las vamos a vivir. Pueden pasar 30 años, pueden pasar 10 años, puede el Señor venir mañana. Pero tú, joven, no puedes detenerte. O sea, el Señor le dice, ustedes están yendo cautivos allá, a esa tierra. Ahí, ustedes tienen que continuar el ciclo de la vida. Ustedes tienen que continuar viviendo. Porque no pueden dejar de tener sus hijos, o no pueden dejar de procrear, porque entonces la vuestra generación o es ese pueblo de Dios que había sido cautivo, había sido llevado, como lo vemos en los versículos anteriores, eran reyes, eran príncipes, eran personas importantes, personas que estaban al frente del pueblo de Dios. Entonces esa gente
esa sangre real, si ellos no continuaban a procrear, no continuaban, esa generación, esa descendencia podía exterminarse. Y Dios no quería que el pueblo de Dios se exterminara. Aun cuando van a Egipto, el Señor cuida de ellos. Entonces nosotros como pueblo de Dios, mis hermanos, no podemos detenernos por ver las consecuencias que están sucediendo. La vida debe de continuar, debe de pasar. Ellos tenían que pasar esos 70 años. Cuando iniciamos la pandemia, decía nuestro pastor, esto tiene que pasar. Todo lo que inicia tiene que pasar su proceso. Y luego va pasando. Hoy en automático uno en el equipaje que saca de la casa, ahí va la mascarilla. Cuando nos quiten la mascarilla, vamos a andar con la mascarilla porque ya nos acostumbramos a la mascarilla. Pero cuántas veces al inicio, ya llegando al carro, llegando a donde íbamos, teníamos que regresarnos por la mascarilla. Pero todo pasa, mi hermano. Dentro de poco le va a tocar que andar con el fusil. No vaya a cambiar la mascarilla por el fusil, eso no es para nosotros. ¿Qué pensamos como iglesia de las autoridades? Como iglesia, ¿cuáles son nuestros pensamientos hacia las autoridades, los que están gobernando el mundo? Hacemos el lado comenzamos a hacer, ¿sí? Como que fuéramos jueces, ¿no? ¿Quién tiene la culpa y quién la víctima? Comenzamos a decir, mis hermanos, cuál es la posición nuestra. Como le dije al inicio, tanto uno como el otro, el Señor los puso. Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Cuando el rey de Babilonia fue a invadir a Jerusalén, usó una sabiduría, mis hermanos, tremenda. Comenzó a sitiarla. Había llegado el tiempo en que Dios quería tratar con Jerusalén. Si en ese tiempo nosotros hubiésemos vivido, hubiésemos dicho, qué malvado ese rey de Babilonia. Qué tremendo ese hombre. ¿Cómo se fue a oponer con un pueblo tan pequeño? Si ese era un imperio grande. Pero era el tiempo de Dios. Él muda los tiempos. Él muda los tiempos. Y entonces aquel hombre sitió a Jerusalén y no tenía prisa, mis hermanos. Hasta que comenzó a escasear la comida. Hasta que comenzó el pueblo a sentirse desesperado por los frijoles. Y donde se encontró en dificultad, el rey quiso huir. Más adelante lo vamos a estar viendo. Entonces, vemos, mis hermanos, que el Señor tiene el control. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Por eso le dije, ¿cómo pensamos nosotros de las autoridades? Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Esto es para nosotros. En vez de comenzar a hacer un juicio, ¿qué debemos de hacer? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. O sea, si vamos a orar por el de Ucrania, también tenemos que orar por el de Rusia, por el de Estados Unidos, por este famoso de China. Todos, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso le dijo Jeremías al pueblo que estaba siendo llevado cautivo. Vayan allá, vivan en paz. No traten de llevarle la contraria a los que están en eminencia. Ustedes vayan y hagan casas, habítenla, planten, coman, hagan matrimonio. Hermanos, ¿qué pasa? Pues acá ya no hay matrimonios. Estos jóvenes que no se quieren casar. Parece que el Señor les está hablando. No es que nos vamos. Italia es uno de los países que si no fuese por nosotros los extranjeros, son muy pocos los jóvenes italianos. Así es que nosotros vamos a ir suplantando ya, imagínense. Pero si usted ya no quiere ni tener hijos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué cosa? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso tenemos que orar, mis hermanos. Por eso tenemos que clamarle al Señor por los que están en eminencia, por todos los que son responsables de una o de la otra cosa. Que sea Dios obrando en sus vidas. Tenemos que hacerlo. Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La iglesia no se detiene. La iglesia sigue predicando. Romanos 13, 1 al 2. ¿Cómo es nuestro comportamiento, mis hermanos? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sométase, dice toda persona, las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Sea para bien, sea para mal, Dios sabe por qué los puso. A uno lo va a tratar para que castigue al otro que se comportó mal en el tiempo que tuvo que haberse comportado bien y no lo hizo. Y bueno, y ahí va, mis hermanos, la vida. Así ha venido por mucho tiempo. Este es el comportamiento, mis hermanos, nuestro, donde nos encontramos. Dios está diciendo, no los iba a dejar solos a ellos. Aunque si iban allá cautivos, aunque si ellos estaban yendo cautivos, y muchos de ellos jóvenes que no tenían, mi hermano, culpa porque los estaban llevando cautivos, pero sus padres, sus generaciones pasadas, habían pecado delante de Dios. Y Dios había hablado, había dicho desde mucho tiempo atrás que los iba a castigar, que les iba a pagar, les iba a hacer pagar su rebeldía, su maldad. Porque a veces creemos que tenemos un Dios misericordioso, un Dios amoroso y que nos va a consentir todas nuestras maldades. No, mi hermano, así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y yo me ponía, estaba pensando ahí, y yo decía, wow, estamos preocupados que si estos hombres van y esquiachan un botón que tienen ahí y salen esos misiles y hacen explotar lo que tienen en su poder, que son cosas
grandísimas, mi hermano. Y estamos preocupados. Podría suceder que de repente comenzamos, nos quedamos sin aire acá. Porque eso sucede cuando ellos tiran esas bombas atómicas. Y no es que oímos la explosión, solo nos llegó el efecto. Y entonces yo pensaba eso y decimos, wow, si el hombre ha alcanzado esta capacidad, ha alcanzado todas estas cosas que no las han fabricado para bien, hermano. O sea, desde el momento en que comenzaron a fabricar estas cosas, es que la maquinación del corazón del hombre es tremenda. O sea, no lo estaban haciendo como para decir, con esto vamos a cultivar. Esto va a ser para protegernos de los rayos solares. No, ya va una mala intención en el corazón del hombre. Y entonces, si ya el hombre, mis hermanos, trata de pagar ese mal por el mal que recibe, un día Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de todo eso. Y para eso tiene que venir un sufrimiento. Y por eso es que el mundo, mis hermanos, está llegando a la culminación, porque la maldad del hombre se ha multiplicado. La maldad del hombre se ha multiplicado. Y no es porque Dios sea malo, sino nuestra misma maldad. Es el proceso de la vida. Y yo siempre le pongo estos ejemplos con respecto a mi trabajo, porque a veces la gente dice, el carro me salió mal. No, es que esa marca no sirve. No le dan la manutención correcta. Al final vas a tener un efecto negativo. Porque si nosotros le damos una manutención correcta, como debe de ser, como dice el constructor, tú vas a tener un vehículo para larga vida. Entonces, si nosotros comenzamos a vivir a nuestra manera y no conforme al manual que Dios nos ha dado, vamos a llevar una mala vida. Al final vamos a tener corta vida y mal. ¿Por qué estamos todos dañados internamente de nuestros órganos? Desarreglos, mi hermano. Cuando hoy levantar el brazo, tenemos que tener cuidado, no levantarlo como nos venga, sino que de una manera que no nos duela. Pero mi madre me decía, hijo, ¿para dónde vas? A bañarme. Pero si has trabajado todo el día, no importa, pero tengo que ir a ver a ella, no voy a ir así sudado. Hoy me dice, abrázame, y ya no puedo. ¿No era mejor que en aquellos tiempos cayera del abrazo? Hoy todavía la pudiera abrazar. Pero así vamos, mi hermano. Así va esta vida. Así vamos en ese camino. Ahora, el problema, ¿a quién acudimos cuando estamos en la desesperación? Este es otro punto, mis hermanos, porque en el contexto de lo que hemos leído, aquella gente entró en desesperación. ¿Y a quién corrieron? Al profeta falso, al que les daba palabras que fueran conforme a sus sentimientos dañados. Hay gente hoy, mis hermanos, no va al adivino que está allá con todas las velas y todo eso en un cuarto oscuro. Hoy va al adivino que está en un altar, a que le adivinen su vida, a que le digan cuál será el mañana. Así hizo esta gente fue a ese profeta cuando Dios ya les había hablado por mucho tiempo y por muchos profetas.
lo que tenía que suceder. A la iglesia se le sigue predicando que estos tiempos tienen que suceder. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán. Me sorprendo cuando veo esas megas iglesias y en la silla de adelante están todos los políticos. ¿Usted cree que se han convertido? ¿Usted cree que están ahí con un corazón sincero delante de Dios? Si después salen de ahí a hacer sus cosas. Pero ahí siguen aprovechándose del pueblo. Y Jesús habló de ese tipo de persona que anhelan sentarse en las sillas adelante para ser vistos, para ganar votos para sí mismos, que va a la iglesia. Y los líderes les hablan conforme a lo que ellos necesitan escuchar. Volvamos a Jeremías 29, donde estamos, versículos 8 y 9. Porque así ha dicho que los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños. Alguien dijo digestiones son las que soñamos. Nada. Vamos noche bien llenos a la cama y entonces tenemos una mala digestión y comenzamos a tener pesadillas que el pastor Nelson se murió. Y a usted le da creencia a eso. Creemos a las cosas comunes, pero no creemos a esto. Acá, mi hermano. Todo lo que usted sueñe, todo lo que a usted le digan, páselo por este libro. Todo lo que estamos viviendo, páselo por este libro. Pero no se deje llevar, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas en los últimos tiempos. Y aquel que no se vuelve de corazón al Señor será engañado. Será engañado. Este es el riesgo de la iglesia, mi hermano. La palabra lo dice, en los evangelios nos lo dice. Porque no tenemos, mi hermano, el tiempo para escudriñar las escrituras. Dice, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. ¿Qué cuidado debemos de tener? Pero atento a esto, mi hermano. No le echemos la culpa a los líderes
solo los que están en los altares. Lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Se recuerda a Aarón? ¿Qué dijo el pueblo? ¿De quién era la culpa? Aarón. Él fue incentivado, fue llevado a eso, pero el pueblo quería un líder que escuchara. Y hoy los líderes de este tiempo, de estas megas iglesias, mi hermano, lo hacen así. No quieren que su gente se vaya. ¿Por qué? Porque baja la economía. Entonces prefieren tener las iglesias llenas, pero no hablarle la verdad al pueblo. ¿Y qué vamos a tener? ¿Cuál será el fruto? Esto es lo que, por eso le digo que nos volvamos de corazón, mi hermano, que usted pueda tener el discernimiento cuando le hablen la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, desecharlo del hombre, porque es su salvación que está en juego. Ay, sería lindo que ya mañana nos dijeran que ya no hay guerra, ¿no? Que ya no hay pandemia, que vuelve todo a lo normal de antes. Pero el Señor dice, versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Iban iniciando. Iban comenzando. Y no iba a haber regreso sin que no se cumpliera el tiempo de Dios. Porque Él no miente ni se arrepiente. Así es que, mi hermano, nosotros tenemos que seguir nuestra vida como iglesia en esta tierra. Fin, que el Señor no nos lleve, pero busquémosle de corazón. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este. Me sorprende, Dios me sorprende. ¿Sabe por qué me sorprende? Y he estado pensando en esto. Usted sabe qué va a ser el miércoles. ¿Usted sabe qué es lo que va a hacer? Todo lo que le va a suceder ese día, desde que se levante. Podemos planificar tantas cosas, mi hermano, pero al final del día hay cosas que no se nos pasó por la mente que las íbamos a hacer o que nos iba a suceder. Y Dios sí lo sabe. Y no solo lo del miércoles. Cuando yo voy a la palabra de Dios, y este versículo 10 dice que cuando pasen los 70 años, los iba a visitar. Y ellos iban a volver su corazón a Él. Lo mismo que le dijo Dios a Abraham cuando habló con él y le dijo, este pueblo, tu generación irá cautiva a Egipto. Y estará 400 años cautiva. Pero después de 400 años ellos me van a clamar. Imagínense. Dios es poderoso. O sea, lo que estamos viviendo no es porque Dios lo planificó que así sucedan, sino que Dios conoció la mente o conoce la mente de los hombres y cómo ellos se van a comportar. Porque todo lo que está pasando son consecuencias del corazón dañado del hombre.
Y entonces el Señor nos revela lo que el hombre planea en su corazón. Por eso dice, vea, Juan capítulo 3, capítulo 3, versículo 19-21. Y esta es la condenación. ¿Sí? Jesús no vino al mundo a condenarlo, vino a salvarlo, ¿verdad? Pero dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? El corazón está mal. Pero Jesús, en su amor y en su misericordia, vino a mostrarnos, a darnos una nueva oportunidad para que nosotros cambiemos. Este es el Dios de misericordia que nosotros tenemos. Dice, porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo, y este es el conflicto que hay, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. Entonces, en ese contexto que está viviendo Jeremías, Jeremías habla la palabra. Él está en la luz, él no tiene ningún problema. Cuando vinieron a traer a los reyes, cuando invadieron a Jerusalén, dice que Jeremías estaba en el patio de la casa del rey. Y él estaba tranquilo. Y como lo vimos unos jueves pasados, a Jeremías lo dejaron ahí. No se lo llevaron. ¿Por qué? Porque el que nada debe, nada teme. Y la iglesia que está en la luz del Señor, esperamos la venida del Señor. Sabemos que Él vendrá por nosotros. Y vivimos en esa luz. Estamos en esa luz. Un día nos alcanzó. Y hoy nuestras obras deben de estar delante. Como dice su palabra, somos cartas abiertas. Entonces, esto, mis hermanos, que el Señor dijo, yo los voy a visitar en su debido tiempo. Y cuando se llegó los tiempos, o cuando se cumplieron los tiempos, que son estamos hablando estamos haciendo comparación de aquel tiempo con el tiempo que nosotros estamos viviendo. Tiempos que tienen que pasar, mis hermanos. Entonces, dice Daniel capítulo 9, vea capítulo 9, versículo 1 y 2 de Daniel. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová. ¿A quién? Al profeta Jeremías. ¿Qué habló? Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Cuando Daniel vio en los libros, que estamos viendo nosotros en este libro, que los tiempos se están cumpliendo. Que los tiempos se están cumpliendo. Ahora, ¿qué hizo Daniel en ese momento? ¿Qué hizo Daniel en ese momento? Ahí comenzó a orar en ayuno
se quitó sus vestiduras, se vistió de cilicio y comenzó a orar y ayunar. Eso debemos hacer nosotros. Eso, mis hermanos, es lo que nos tiene que revelar que estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Y debemos, mis hermanos, llevar este tiempo cronológico. O sea, el tiempo cronológico que nosotros tenemos, que se va llevando a cabo cada día, mis hermanos, tiene que ver también con el tiempo kairos de Dios. O sea, los dos tiempos van trabajando en los tiempos proféticos de Dios, y en ese tiempo kairos, ese tiempo de las oportunidades, es que en estas angustias, en estas desesperaciones, muchas almas son alcanzadas. La iglesia se vuelve en clamor, la iglesia se vuelve a ayunar, se vuelve a buscar, y ahí las almas se liberan de las opresiones. Entonces esto tenemos que continuar viviéndolo nosotros, mis hermanos, y esperar en el tiempo de Dios. Salmo 40, versículo 17. Es un salmo de David. Si usted lo lee, todo es el salmo, pero ahorita no lo vamos a leer, solo vamos a leer el versículo 17. Nos damos cuenta cómo David esperaba en Dios. Pero esto, mis hermanos, es cuando nuestro corazón quiere y anhela que Dios le hable, que Dios lo proteja, que Dios esté con él. ¿Qué dice? Aunque afligido yo, ¿y cómo? Y necesitado. Jehová, alto que el jefe de trabajo, ¿no? Él pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Qué confianza la que tenía David en Dios. O sea, si nosotros vamos a la historia, los reyes del antiguo tiempo eran los que estaban al frente cuando iban a las guerras. Ellos, como ejemplo de su ejército, se paraban al frente. Hoy quedamos haciéndole como el chanchito. Hoy escondidos están, no se sabe en dónde están, pero la gente está muriendo. Por eso es que David dice, aunque afligido y necesitado, como cuenta nuestro pastor cuando estaba en la guerra, tenía que pasar toda la noche sentado, esperando el amanecer para poder ver dónde se podía salir. Así debe de estar la iglesia, esperando en Dios, que este tiempo oscuro pasará, este tiempo complicado pasará, pero nosotros debemos de estar viviendo en la palabra. Nosotros tenemos que estar viviendo en la palabra, hermano. ¿Qué le dijo Jesús al apóstol Juan cuando le habló con respecto a las iglesias en Apocalipsis? ¿Qué le dijo a la iglesia de la Odisea? Vea capítulo 3. Ya estamos terminando, solo nos falta una horita. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 15 al 22. ¿Qué le dijo el Señor? Yo conozco. Acá no es de, mis hermanos, es
es que yo tengo el conocimiento, es que yo he estudiado en el IBEA, es que yo he crecido en el Evangelio. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y de esto, en las iglesias, ni se debería de decir. Ojalá fueses frío o caliente. (16) Pero por cuanto eres, espero no hayan tibios, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay gente que se preocupa solo por congregarse y no por servirle al Señor. El primer versículo que leímos dice: porque yo conozco tus obras. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estos son los que se han venido para Italia. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. ¿Qué tenemos, mi hermano? Que tengas casa, carro, buenos trajes, buenos zapatos, buen teléfono. Gloria a Dios que esta semana me quedé sin teléfono. ¿Usted cree que estoy triste? No. No he visto el Facebook. Yo le he dicho a mi esposa: ¡guau! ¡Qué bueno! He descubierto tantas cosas no teniendo teléfono. He descubierto, mis hermanos, que es menos perturbada a la persona. Porque si usted anda con el teléfono en la bolsa y aunque lo anda sin sonido, pero le vibró, y ya entró en desesperación, quiere saber qué notificación le llegó. Y esto me llevaba a analizar cuando antes no habían teléfonos. Es verdad, puede ser, mi hermano, que con el teléfono somos más organizados, pero antes llegábamos al trabajo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como mecánico, y que no se trabajaba con apuntamentos, ni había tanto teléfono para comunicarse. Uno llegaba al trabajo y esperaba que el cliente llegara. Hoy no, hoy con el teléfono, yo veo a mi jefe cuando no hay trabajo comienza a llamar a los clientes: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y el carro, ¿todo bien? Y comienza a buscar trabajo. Te lleva a un estilo de vida presionado. Entonces, mi hermano, esta semana ha sido lindo. Porque cuando nosotros vemos estas cosas, pensamos que son cosas materiales las que pueden darnos la felicidad, la paz, la tranquilidad, una iglesia bendecida y todo eso, no depender de Dios. Gloria a Dios que nosotros dependemos de la voluntad de Dios. Y entonces dice, siga, 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Veas. Le dije hasta él 21. Yo reprendo y castigo. ¿Se da
cuenta por qué Dios llevó cautivo al pueblo de Israel? Porque Él quería corregirle. ¿Por qué la iglesia tiene que pasar ciertas tribulaciones? No digo la tribulación, la gran tribulación, pero ciertas tribulaciones las vamos a vivir porque ahí nos vamos a purificar como el oro. Ahí nuestras vestiduras van a ser blancas sin manchas. Lo que dice el versículo antes. La gente comienza a buscar de Dios de corazón. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué? Ay, ay, ay. He aquí. ¿Sí? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién? A la iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él. Esto quiere el Señor. Pero que no seamos tibios, que no seamos fríos. Si una de las cosas que tenía el pueblo de Israel es que tenían una confianza en que eran el pueblo escogido de Dios, y eso los llevó, mis hermanos, a vivir una vida cómoda, a confiar en que en el templo y que en ese lugar estaba Dios y que Dios iba a cuidar del templo y iba a cuidar de ellos, y esa confianza los llevó a llevar vidas desagradables delante de Dios. Dios no, podemos hacer tantas cosas preciosas para Dios, pero Dios lo que ve es acá, nuestro corazón. Nuestro corazón. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ay, llegamos, sí, hasta el 21 le dije. No, falta el 22, ¿verdad? 22. El que tiene oídos, oiga. Oiga lo que estamos viviendo, mi hermano. Oiga lo que se está viviendo en este tiempo y lo que el Señor pide de nosotros. Lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos volvamos. Volvemos a Jeremías. Versículo 11 y 12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los procesos de la vida, mis hermanos, nos van a enseñar tantas cosas. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, Dios tuvo que trabajar o tratar con nosotros para tenernos acá. Vea cuánto bueno es Dios. Hoy yo esto no me lo esperaba en mi vida, un día estar delante de un pueblo escogido por Dios a que me escucharan. Pero pensamientos de bien tiene Dios con nosotros. Pero para llegar a esto hay un proceso. Y renegamos y nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Y por eso es que en nuestra conversión siempre el Señor nos va a hacer vibrar toda nuestro sentimiento hasta que esto se hace vida en nosotros. Hoy le puedo decir al Señor gracias, porque hoy ya me gustan los trajes. Hoy ya le puedo decir gracias, Señor, porque ya no tomo ni fumo. Ya no soy malcriado. Hoy ya le puedo decir gracias al Señor, porque la gente me ama y ya no me odia. Ya no tengo que esconderme. Antes tenía que esconderme, tenía enemigos.
Pero ese proceso, mis hermanos, es porque Dios tenía pensamientos de bien. Y eso es lo que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Pensamientos de bien, llevarnos al cielo. Pero ¿por qué usted no quiere ir? ¿Pero por qué usted se comporta mal? ¿Por qué usted quiere vivir en pecado? ¿Por qué usted quiere vivir en desobediencia? Que el Señor tiene pensamientos de bien. Que vivas en paz. Y en verdad dice al final del versículo, para darlos el fin que esperáis. Y yo sé que toditos esperamos la venida del Señor, pero no toditos estamos preparados. Pastor, me está criticando. No, yo no le estoy criticando. Es el mismo espíritu que habla su vida. Y es Dios hablándonos a nuestras vidas. ¿Le estoy cansando? Si no, denle un fuerte aplauso al Señor esta preciosa mañana. ¿Cuál es nuestra oración? Versículo 12 dice: entonces me invocaréis. Entonces. Este es el problema, pues, hermano. Que nosotros creemos estar bien. Tenemos una vana confianza a veces en que creemos estar bien. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta que no estábamos bien y que esa confianza que teníamos no era en Dios? Es cuando llega la prueba. Ahí viene la desesperación. Y eso es lo que a ellos les vino cuando fueron llevados cautivos. Pero dice: me invocaréis. Entonces me invocaréis cuando nos damos cuenta lo mal que estamos. Y vendréis y oraréis a mí. Pero ¿cómo era esa oración? Como la que hizo Daniel. Como la que hizo Nehemías. Fueron ellos los que se levantaron. Póngase de pie. Fue Daniel, fue Nehemías, fue Esdras, aquellos hombres que Dios utilizó para hacer volver al pueblo. Hermanos, para este tiempo el Señor nos llamó a nosotros. Para este tiempo el Señor te ha preparado. Dios nos ha preparado a nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque cuando yo llegué a esta iglesia en el 2006, venía hambriento de palabra, que tenía hambre de conocer la Biblia. Y cuando nuestro pastor predicaba, yo tenía la Biblia y el cuaderno. Iba escribiendo. Y me iba llenando. Y cuando llegó la noticia que se iba a abrir el IBEA, wow, parece que se me abrió una autoestrada, una autopista. Porque yo quería tener conocimiento de los planes de Dios para con mi vida. Yo no buscaba el estudio, mi hermano, porque un día anhelaba estar en un púlpito. Absolutamente no, y Dios lo sabe. Yo buscaba conocer la palabra de Dios para mi vida, para llenarme, para tener ese conocimiento que no había tenido, esa ignorancia que había tenido por mucho tiempo.
Cada vez que yo iba a las clases del IBEC, yo me quedaba sorprendido ver esos maestros con tanto conocimiento. Y yo digo, ¿por qué la gente hoy no quiere estudiar? Esas salas están vacías. No hay tiempo de esperar. Uno nos cambia a nosotros. Estudia la palabra de Dios. No le des importancia a lo de este mundo, amada iglesia. Sabe darle el primer lugar a Dios y a su palabra. Vuélvete con todo tu corazón a Él. Vuélvete, mi hermano, mi hermana, vuélvete. Escudriña las escrituras y vas a enderezar tus pasos. La palabra de Dios es poderosa. Te cambia, te transforma, te lava, te purifica. 2. Levántate como se levantó Daniel y Nehemías, Esdras. Haz volver los que están cautivos allá afuera. Pero tienes que conocer la palabra. Daniel fue a los libros y entendió. Esdras conocía la palabra, era un escriba y enseñó al pueblo y se volvieron a Dios. Conoces la palabra, tienes un deber y eres responsable de tu familia. Muchos de nosotros que tenemos familiares cautivos allá afuera, y estoy hablando del pecado, estoy hablando de aquellos que no pueden salir del vicio, aquellos que no pueden salir del adulterio, aquellos que no pueden salir de la fornicación. Volvámoslos. Es tiempo de volver. Es tiempo que sirvamos como guías a esas personas. En el nombre poderoso de Jesús. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.